Hechos capítulo 4 versículo 23 dice la palabra del Señor: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Varias cosas en esta oración. En primer lugar, entendemos y conocemos que los apóstoles están siendo perseguidos, en especial Juan y Pedro, porque Dios los usó para hacer una sanidad allí cerca al templo, sanaron un cojo en el capítulo 3, y a través de esto se desata una persecución contra no solamente Juan y Pedro, sino contra la iglesia, contra aquellos primeros creyentes, aquellos que creyeron en Pentecostés. Como sabemos, dice la Escritura que se convirtieron 3,000 personas. Entonces la ciudad estaba llena de creyentes. Claro, era una ciudad grande, era una ciudad, según algunos creen, para aquel entonces de más de 100,000 habitantes. Dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 personas y luego habla de 5,000 conversiones. Entonces casi el 8%, o aproximadamente el 8% de los habitantes de la ciudad eran creyentes, eran cristianos. Y se desata una persecución porque Juan y Pedro estaban predicando, pero no solamente estaban predicando la Torá, el Antiguo Testamento, la ley, sino que ahora ellos estaban aplicando el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo. Y ellos dicen: en Cristo se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Es en el Señor Jesucristo que nosotros hoy tenemos salvación. Cristo, el Señor Jesús, es el Mesías. Por eso ellos predicaban y hablaban y hacían estas sanidades en el nombre de Jesús, y eso desató la ira de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos que habían en Jerusalén, porque era normal que hubiesen predicadores de la ley y de la Torá, pero no era normal que alguien predicara en el nombre de un hombre. Y los apóstoles predicaban, y los primeros cristianos predicaban en el nombre de Jesús. Muchos comienzan a ser esparcidos por diferentes lugares, empiezan a huir de Jerusalén, y más adelante vamos a ver cómo se agudiza más esta persecución a manos de Saulo de Tarso y otros. Entonces, en una de estas, Juan y Pedro es encarcelado y milagrosamente son liberados de la cárcel en el capítulo 4 al principio. Y en el texto que leímos nosotros vemos que después de que Juan y Pedro salen de la cárcel, los creyentes están reunidos en algún lugar. Seguramente no estaban todos los 5,000 o 8,000, seguramente estaban divididos en diferentes grupos, pero vemos aquí que un grupo de creyentes se reunió con un propósito. El propósito es, en primer lugar, glorificar a Dios.
exaltar, adorar a Dios. Entonces, cuando nosotros oramos como iglesia, no debemos pasar por alto esta parte de la oración. A veces llegamos directamente a las peticiones o a las acciones de gracia y está bien, pero no debemos olvidar que hay un ingrediente más en las oraciones, ¿cierto? Y se ha enfatizado mucho las acciones de gracias, y está bien, ¿cierto? Porque debemos ser agradecidos. Hace unos meses compartíamos acerca de unos leprosos que fueron sanados y solamente uno volvió a darle gracias al Señor y era samaritano. A veces somos como los 9, pero vemos en este texto que una de las cosas que ellos primero hicieron fue exaltar o ensalzar el nombre del Señor. Ellos dicen, versículo 24, cuando ellos oyeron a Juan y a Pedro, dice que ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todos los que en ellos hay. Ellos reconocen que el Señor es soberano y que en su soberanía Él permite que los suyos sean perseguidos. Y luego hablan de una profecía en el versículo 26, 25 y 26, una profecía que se cumple en Cristo, y la idea es, Señor, aunque aquí vemos también la esencia del Evangelio, la idea es que el Señor soberano, para salvarnos a nosotros, Él permitió que su Hijo fuera perseguido. Él permitió que su Hijo, el Señor Jesús, fuese odiado. Él permitió que su Hijo Jesús fuese rechazado, censurado. A Jesús también trataron de censurarlo. A Jesús, de Él se burlaron. A Él lo menospreciaron. De Él dijeron, de Nazaret no, de Nazaret puede salir algo bueno. De Él se avergonzaron. A Él lo negaron. Aún su propia familia, aún su madre y sus hermanos, en cierto momento en la historia dice la Escritura que se avergonzaron de Él. Cuando Él estaba en cierto lugar, vienen a Él y le dicen: tu madre y tus hermanos te buscan. Su madre y sus hermanos en una ocasión dijeron: está loco, está fuera de sí, llevémonoslo para la casa. Entonces, la profecía vemos en muchos lugares en las Escrituras, en el Salmo 2, en el Salmo 22, en Isaías 53 y en muchos otros lugares, que el Señor Jesucristo fue despreciado, fue humillado, fue rechazado, fue perseguido. Decía la profecía en el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los creyentes, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y luego el cumplimiento lo dice en el versículo 27 de cómo se unen Herodes, se une Poncio Pilato, se unen con los gentiles y con el pueblo de Israel. Vemos allí una unidad que era imposible que pasara en otras circunstancias. Que Herodes se juntara con Pilato, eso era casi imposible. Que los fariseos y los saduceos se unieran, eso era imposible en otro escenario. Pero nosotros vemos que los fariseos y los saduceos, que eran dos sectas totalmente opuestas, se unieron para perseguir a Cristo. Que Pilato, que era gentil, se une con Herodes, que era una mezcla ahí extraña entre gentil y judío. Se unen, estaban enemistados y se unen. Dice el Evangelio de Lucas que ellos se buscaron y que de ahí en adelante siguieron siendo amigos porque tenían un propósito en común y era perseguir a Cristo. Entonces los hermanos reconocen y exaltan la soberanía de Dios y dicen: Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano, Señor. Tú eres el creador del cielo y del mar y de todo lo que hay. Y tú permitiste que tu Hijo fuese perseguido. Y en eso, Señor, tú estás cumpliendo tu propósito soberano, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera. Ahí no había vuelta de hoja. Eso estaba determinado desde la eternidad. Ya estaba determinado que sucediera. Dios lo permitió. El versículo 29 entonces dicen los hermanos que están orando mientras extiendes, el versículo 29 sí, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Exaltan al Señor, reconocen su poder, su soberanía, y luego viene la petición. Ellos, al igual que nuestro Señor Jesucristo, estaban siendo despreciados, rechazados, perseguidos, censurados, burlados, azotados, encarcelados, al igual que el Señor Jesucristo. Ellos estaban sufriendo las mismas cosas, y los hermanos claman al Señor y le dicen: mira sus amenazas. Hermanos, como dice en otro lugar el apóstol Pablo, vamos allí un momentico a 2 Tesalonicenses capítulo 3, dice la palabra del Señor que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Versículo 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así como en el primer siglo aquellos sacerdotes y aquellos judaizantes estaban persiguiendo a los apóstoles y a los primeros cristianos, así como al Señor Jesucristo lo persiguieron los gentiles y los mismos ciudadanos de Israel, así mismo en días de Pablo dice: oren por nosotros porque no es de todos la fe. Y que la palabra del Señor corra, es decir, que el evangelio sea predicado, necesita de la oración de la iglesia. Así como aquellos creyentes se reunieron allí en Jerusalén en días de inicios de la iglesia, allí con Juan y con Pedro, así la exhortación a los hermanos en Tesalónica es también para que oren. Dice Pablo: orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cómo corre la palabra del Señor y cómo es glorificada? No solamente cuando se anuncia desde un púlpito, sino también cuando la palabra del Señor es anunciada en las calles, es anunciada en nuestras casas, es anunciada en nuestra cuadra, en nuestra vereda, cuando predicamos la palabra del Señor a otras personas, y cuando muchos de esas personas creen, esa palabra de Dios es glorificada. Por eso Pablo dice que sea glorificada como lo fue entre ustedes. Pero Pablo dice: oren por nosotros, porque no es de todos la fe. Los hombres son malos, dice Pablo en 2 a Timoteo capítulo 3, en los postreros tiempos habrán hombres que serán burladores, blasfemos, vanagloriosos, amadores de sí mismos, desobedientes. Esa es la naturaleza humana. El ser humano por naturaleza odia las cosas de Dios. Puede decir que ama a Dios, puede decir que ama las cosas de Dios, pero en el fondo de su ser hay un aborrecimiento de Dios hasta que no venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa naturaleza humana no es cambiada. Los hombres, dice la Escritura, son feroces. Odian a aquellos a quienes el Señor salvó, porque se supone que son como Cristo. Se supone que los cristianos han de vivir como Cristo. Dice en la Escritura que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, allí en Hechos capítulo 6. Así que aquellos discípulos de Jesús
que muchos de ellos están reunidos allí orando, pidiendo al Señor que mire las amenazas de estos hombres. Muchos de ellos llegaron hasta ese momento donde se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque son representantes de Cristo. En otras palabras, son como imágenes andantes de Cristo. Por lo menos esa es la voluntad de Dios, que sea así. Y una de las preocupaciones de la iglesia era la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Por eso el texto que leímos allí en Hechos capítulo 4 dice, versículo 29, Señor, mira sus amenazas, en primer lugar. En segundo lugar, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos están orando por denuedo. Por si alguien no sabe qué significa denuedo, la palabra denuedo significa valentía, valor. Ellos están pidiendo por valentía, por valor para predicar la palabra, hermanos. Necesitamos tanto valor, tanta valentía, tanto poder en nosotros, pero no es un poder humano, no es una valentía humana, porque hay hombres y mujeres que son muy valientes para muchas cosas. Y dicen y se jactan, yo no me dejo de nadie, yo le digo la verdad en la cara al que sea, yo me le paro al que sea. Y estoy hablando de creyentes que dicen, yo soy sincero, yo no me quedo con nada, yo no me cargo a nadie, pero a la hora de hacer la voluntad de Dios y predicar la palabra, tienen temor, tienen miedo. Y muchos tenemos temor de predicar la palabra, nos falta valentía, nos falta denuedo. Y una de las cosas por las que ellos oran es por eso, porque el que ellos salieran a predicar la palabra de Dios podría significar o una cárcel o una expulsión de la ciudad o muy probablemente una cruz, una muerte por decapitación o no sé. Pero eso era lo que significaría si muchos de ellos salían a predicar el evangelio. Por eso ellos oran por valor, por valentía. Hay un hermano, no recuerdo cómo es que se llama el ministerio. Es como esto de Ray Comfort, ¿cómo es que se llama? Que es un ministerio evangelístico internacional. Y este hombre está en México. Y él sale a predicar la palabra de Dios en las calles, con un megáfono, con un bafle, en el tren, en los supermercados. Ayer o hoy yo vi un video que él estaba comprando pan en la panadería y allí le predicó a todos los que estaban vendiéndole el pan. Y las personas recibían de buena manera. Y eso para mí fue como un golpe, porque somos tan cobardes. Somos tan cobardes para hablar de la palabra del Señor. A veces nos da temor hasta entregar un tratado. Nos da temor. A veces podemos pasar hablando 1 hora o más horas con una persona mientras trabajamos y hablamos de todo menos de Cristo, del Evangelio y de su palabra. Así que, hermanos, nosotros también, como aquellos hermanos, necesitamos pedir denuedo, orar por valentía. Y es muy probable que a nosotros no nos maten, es muy probable que a nosotros no nos encarcelen o nos expulsen. Tal vez se rían de nosotros, tal vez nos rechacen, tal vez nos digan, no me hable de su Dios, yo nací católico, viviré católico y moriré católico. Tal vez esa sea la respuesta más grosera que recibamos, o tal vez nos rasguen el tratado, pero aún así, aunque no vamos a combatir hasta la sangre, hasta la muerte, aún así somos cobardes. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Que tiene que ver poder con amor y con dominio propio. Porque si el Espíritu Santo está obrando con libertad en nuestras almas, esto va a hacer que nosotros amemos. Y si nosotros amamos, no nos va a importar el peligro que nosotros tengamos al predicar el Evangelio, porque primeramente amamos al Señor, amamos las almas y podemos dominar, podemos controlar nosotros nuestro ser.
No dejar que seamos controlados nosotros por nuestras emociones, por nuestro corazón. Dominio propio es decir, voy a predicarle a esa persona. Dominio propio es decir, voy a vivir en santidad, cueste lo que cueste, porque amo a Cristo, porque amo a su iglesia, porque amo a la iglesia. Yo no voy a hacer lo que el corazón me pide. Este corazón pide muchas cosas. Este corazón pide que veamos muchas cosas. Este corazón, hermanos, nos pide muchas cosas, que miremos, que toquemos, que escuchemos, que probemos muchas cosas. Pero el valiente dice, no, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para resistir la tentación, pero también poder para ir y hacer la voluntad de Dios, predicar su palabra, servir en la iglesia, ser de testimonio, porque solamente hablar es muy fácil. Yo pudiera quedarme aquí 3 horas hablándoles a ustedes de la palabra de Dios, o toda la noche, pero obedecer, hacer la voluntad de Dios, ser de testimonio, testificar con la vida. Como decía esa frase antigua creo que era de Francisco de Asís, San Francisco de Asís, el mismo que escribió esta oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Ese mismo en una ocasión dijo: Señor, por favor, permíteme predicar. O decía: prediquen la palabra, prediquen el evangelio, y cuando puedan, usen las palabras. Y la idea no es que sea más importante el testimonio que la escritura, no, en ninguna manera. Lo que pasa es que en aquel entonces muchas veces no se podía predicar la palabra, y en algunas ocasiones el testimonio de una persona llevaría a que los demás quisieran ser como él. Y ahí llegaba esta persona y predicaba el evangelio. Pero se necesita valor tanto para predicar, para vivir una vida que testifique y que muestre que Cristo vive en nosotros. Y muchas veces se necesita más valor para eso. Se necesita más valor para vivir una vida transparente, una vida íntegra, una vida de santidad, de testimonio. Que si usted pregunta en su vecindario, si alguien pregunta por usted en el vecindario, que las personas puedan decir: sí, ese vecino no se mete con nadie, esa persona es responsable, nunca hemos tenido un problema con él, y sabemos que va a una iglesia, y sabemos que predica la palabra. Es aquella persona que también los hermanos en la iglesia lo tienen como un ejemplo. Dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Porque es que hasta ser ejemplo en la vecindad es fácil. Ser ejemplo en la vereda es fácil, o en el barrio. Eso es fácil. Ser ejemplo en medio de los creyentes, eso es de valientes. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque el valiente es el que entra por esa puerta estrecha, pero no se detiene. Es como aquel soldado que entra en la batalla y no se detiene hasta el final. Muchos creyentes lamentablemente entran por la puerta estrecha y se quedan ahí. Pero los valientes siguen. Hermanos, necesitamos valor y debemos orar por valentía para predicar la palabra del Señor, porque no es de todos la fe. Y reconocer, hermanos, la soberanía de Dios, que Él es soberano en todo y puede permitir que nosotros seamos menospreciados, perseguidos, que nos vean como personas no gratas. Como dice Pablo, nos pueden ver como la escoria del mundo, como lo peor, como los retrógradas, como las personas que no usan el cerebro, porque eso es lo que dicen muchos de nosotros. Ese lee la Biblia, no, ese no usa el cerebro. Lea Sócrates, Platón, Aristóteles, lea cosas que realmente son relevantes, importantes. Eso es lo que dicen de nosotros. Termino con Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice: orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, con valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, con valor, con valentía, hable de él como debo hablar, aún en la cárcel. Pablo no está diciendo, oren por mí para que salga ligero de la cárcel, oren por mí para que esos ratones que me ruñen los dedos todos los días se alejen, oren por mí para que no haga tanto frío, para que esos olores, porque no había baño, para que todo eso no me cause una infección respiratoria o algo así. No, él dice, oren por mí porque necesito valor para predicar la palabra. Como dice allí en Filipenses, él le predicó aún a aquellos soldados, a los de la casa del César, él les predicó el Evangelio. Así que, hermanos, oremos para que el Señor nos ayude, y primeramente para que nosotros podamos ver con los mismos ojos del apóstol Pablo, para que podamos ver con los mismos ojos de aquellos primeros cristianos, que el Señor es soberano y que todo lo que nos sucede está en sus manos, y que lo más importante al fin de la historia, lo más importante es que nosotros hayamos hecho su voluntad al predicar el Evangelio con valentía y al vivir vidas agradables a Él.